Estamos en la puerta de entrada del cementerio universal y que en la fe este cementerio dio posibilidades a los luteranos, los protestantes, los judíos, los agnósticos, los ateos y los suicidas tuviesen un espacio, digamos, final de su vida, ¿no? Si la vida no tiene memorias, no tiene nada para contar. La huella que los árabes dejaron fue más que todo en el comercio. Soy Alberto Escobar y esto es Biografías Urbanas. Salgo de Cartagena, entre la brisa alegre que juguetea por sus calles y nos recuerda el papel importante de la cultura afro en la ciudad. Entre el calor y la humedad que arropan a la ciudad de Barranquilla, encuentro una urbe mucho más joven, delirante e inmersa en el vértigo de su vida cotidiana y alegre, que alimenta los ecos de su carnaval. En ese rostro colectivo noto más diversidad, la presencia de otras culturas lejanas que arribaron en barco a finales del siglo XIX para iniciar una nueva vida, atravesando esta larga línea en la que dejaron su pasado en el horizonte para quedarse en el país. Por eso, justamente decido empezar esta historia aquí, en el muelle de Puerto Colombia. Ha pasado más de un siglo desde que Tategagua con su familia llegó a este sitio, se bajó del barco, tomó un tren, llegó a la estación Montoya e inició su nueva vida en Barranquilla. Para entonces esta ciudad se estaba consolidando como un gran centro económico, comercial y era en ese momento el principal puerto exportador de Colombia. Esto explica por qué muchos inmigrantes como él decidieron establecerse aquí y crear el primer complejo industrial de Colombia y permitir que esta ciudad hoy en día todavía sea conocida como la ciudad de los inmigrantes. Y este muelle que nos lleva a la Barranquilla del pasado, en constante cambio, es lo que me trae a hablar aquí con mi amigo, periodista y abogado Adlai Stevenson, con quien abriré las primeras páginas de esta biografía urbana. Hola Adlai, ¿cómo has estado? Hola Alberto, ¿cómo te va? Muy bien, pues te hemos invitado a este recorrido de biografías urbanas por Barranquilla porque queremos recordar un poco la vida y las huellas que dejaron muchos inmigrantes que llegaron justamente por este muelle en esa ciudad y pensamos que qué mejor que hacerlo de tu mano. Gracias. En general pensamos que todas las ciudades o muchas de ellas que tiene Colombia fueron fundadas por españoles, pero ¿cuál es el origen real de una ciudad como Barranquilla? El origen es una conurbación a orillas de un sistema de caños que ya no existen. Eso lo desecaron la ciénaga, los caños los alinearon, la ciudad no tenía una planeación como tal. Y esa conurbación se da por ser un cruce de caminos estratégicos. Por supuesto, no solamente de inmigrantes de acá, también indígenas. Los indígenas mocanás. Era prehispánica la presencia sí, correcto. De ese cruce de en caminos. Barranquilla hay mucha presencia prehispánica y valga decir que es una ciudad indígena. ¿Cuál es el papel en toda esta historia de Sabanilla? Bueno, ese fue el puerto inicial de Barranquilla. Ok, no el muelle, sino el puerto. No, un puerto inicial. Ya. Existían un montón de islas que estaban interconectadas con el estuario del Magdalena, pero resulta de que esas islas eran las que mantenían esta zona con aguas azules y tranquilas. Por eso los vapores llegaban hasta acá y por eso Cisneros escogió este sitio. O sea, que ese mar que vemos hoy en día no se parece al que fue. No, nada. Esto es un invento de la incivilización, digámoslo así. Viajamos atravesando el bosque seco y la autopista nos conduce a aquel centro convulsionado en el que los emprendimientos económicos de los migrantes trajeron a Barranquilla el génesis de su progreso. Esta es la calle del comercio, que antaño fue la que movía a nivel bancario y a nivel de empresas todo el comercio de Barranquilla desde principios del siglo XX. Ahí vemos el edificio Bellala, el pueblo natal de Elías Moody, uno de los grandes millonarios que hubo de origen libanés, que queda en el Líbano. Y ahí está claro el 1932. Y este es el edificio del Banco Dugán. Y eso sí sé que
José Víctor Dugán llegó a esta ciudad como 1905, ¿no? Y creó esta casa comercial que llegó a ser una de las más importantes de Colombia. ¿Por qué no vamos ahora al edificio de Escata, que me encanta además? Que Eso es aquí a la vuelta. es de Carrera, vamos. Es de Carrera. Ernesto Cortizo es uno de los empresarios más brillantes de Barranquilla a principios del siglo XX. Pero entonces, ¿cómo fue la conformación de Escata? Porque ese es uno de los grandes emprendimientos que todavía subsisten, porque pues Escata luego terminó convirtiéndose en Avianca, que es una de las aerolíneas más antiguas del mundo. ¿Cortizo se inicia este emprendimiento o él termina comprando las acciones? No, él estaba en el emprendimiento junto con los alemanes. Pero él era la figura significativa porque estaba de presidente. Y que eso también habría que contarlo, y es que muchos pilotos de la Primera Guerra Mundial alemanes se establecen acá, que son también inmigrantes, y establecen ese negocio con él. Entonces, sí, un negocio conjunto. yo pensaba que este monumento lo habían construido para los inmigrantes, pero tú me aclaras que fueron los inmigrantes los que lo financiaron. Ellos lo trajeron, la colonia árabe, la colonia libanesa concretamente. Aquí ya para 1910 Había una colonia importante. Es decir, desde finales del siglo XIX hay una importante colonia alemana, árabe, judía, francesa e inglesa. Pero los árabes, fíjate que ya en esta temprana época del siglo XX, traen esto como un regalo, lo cual implica también que tienen economía para mandarla a hacer a otra parte y hacer un regalo a Colombia, que los ha acogido, conmemorando el centenario de la independencia. Ahora hemos hablado... Hasta ahora hemos hablado en general de los empresarios, de los comerciantes y algo de los sirios, libaneses, palestinos, de los que quiero conocer más de su legado, del de sus artistas. Ahora voy a encontrarme con Enrique Gili para profundizar sobre ese legado dentro de un espacio que sin duda evoca al Medio Oriente. Por generaciones, los inmigrantes han aportado el desarrollo industrial de la ciudad, convirtiéndose así en uno de los ejes principales para su progreso. ¿Cuáles crees tú que son las principales huellas que ha dejado, digamos, como esa integración de esos mundos, es decir, de Siria, Líbano, Palestina, en Barranquilla? Tal vez la huella que los árabes dejaron fue más que todo en el comercio. Los inmigrantes comenzaron con ventas ambulantes, luego almacenes, luego se construyeron como importadores, y ahí cuando Barranquilla toma un liderazgo en el comercio, tanto internacional, como puerto exportador y también para distribución de productos a toda la costa y al interior del país. Luego del negocio mayorista pasan a la industria. Hay una gran cantidad de inmigrantes que de una vez de comerciantes, importadores, se dedican a la industria. Montaron industrias con más de 1.500 trabajadores y tenían, digamos, una ventaja que también la tenían, digamos, los europeos, que hablaban 3, 4, 5 idiomas. Luego, la siguiente generación, la tercera generación de inmigrantes, sus padres desearon que fueran médicos. Y luego empezó a hacerse el arte, los artistas, porque eso era muy desconocido en estos países, la literatura, las producciones, y así fueron insertándose, digamos, en toda la sociedad, toda una historia. Muchísimas gracias, Enrique, por toda la información que nos has dado. Gracias a ustedes. Y la brisa barranquillera, esa misma que dio alas a la aviación colombiana, ha hecho que el calor sofocante del mediodía ya no reine en la tarde y que el agua de coco logre desaparecer por completo, el bochorno para continuar mi viaje por la arquitectura de la ciudad. El sol se levanta sobre Barranquilla con la misma altivez que reina en los cielos del Medio Oriente. Un paisaje inmejorable para conocer el legado de Olga Isabel Champs, cuyo seudónimo fue Meira del Mar, una de las poetisas colombianas más importantes del siglo XX, de ascendencia libanesa, que dejó la historia cultural de su pueblo adherida a la piel de esta ciudad, como nos lo cuenta su sobrino Ricardo Champs. Hola, Hola, Ricardo, mucho gusto. Quisiéramos que tú nos contaras algo sobre tu tía, que es descendiente también de
pues, de árabes, pero no tienen ninguna relación con el comercio. Entonces, ¿por qué nos cuenta sobre su participación en el mundo de la cultura? Bueno, Meira fue un personaje muy especial en la ciudad. Hermana de mi padre, William Chams, y Julián era mi abuelo. Mi abuelo llegó solo, se casó con una hija de los señores El Hach. Y de esa unión de Julián e Isabel nacieron William, Alicia y Olga, que era la menor. Acá en este libro que acabo de publicar, donde hago como un recuento de la parte familiar de ella. Aquí están los 3 angelitos. ¿Y cuál es Olga? La más pequeñita. Okay. Yo lo que veo es que hay una historia paralela entre el nacimiento de Meira y el nacimiento de Barranquilla, porque llegó los abuelos o sus padres por Puerto Colombia, llegan y se instalan en la calle 30, donde fue la primera calle que tuvo Barranquilla, y de ahí están unos años. Esto ya es en Las Delicias, donde había una gran cantidad de familias sirio-libanesas, palestinas. Y esa es la razón por la cual en Colombia todavía muchas personas que vienen de esa región les dicen turcos, supongo, porque como venían del Imperio Otomano, sí, que era turco, independientemente que fueran libaneses o sirios, sí, simplemente los ponían como en la misma bolsa. Exacto, que era algo... O palestinos, claro. Entonces, cuando mostraban el pasaporte y venían el sello empezaron a decirles turcos. Y, hombre, ¿cómo nos vas a decir turco si es el invasor que está arrasando mi tierra? Salí de allá por ellos. Salí de allá por ellos, ¿y cómo nos vas a decir así? Entonces, en Las Delicias es cuando Meira escribe el poema a escondidas de su padre y lo manda a la revista Vanidades de Cuba. Y desde allí arranca su carrera. En el barrio El Prado, donde se mudaron después de Las Delicias, la vida de Meira transcurrió ahí. Estudiaba música en Bellas Artes, se divertía en el Hotel El Prado, las fiestas, los salones tropicales, la piscina. Y en ese año 42 publica su primer libro. Mi papá, William, llegó a Bella Vista y compró esta casa que está en el límite entre de aquí, esto es Prado y ahí es Bella Vista. Y acá es donde ella en los años 50 lleva su vida y esta casa se convierte en casi un club social. Y Meira, digamos que además de su labor poética, hizo una labor aquí incansable que ha sido poco reconocida, que fue su gestión cultural. Y fue una impulsora también para hacer el teatro municipal, Amira de la Rosa. ¿Y qué tanto se recuerda en Barranquilla hoy en día la obra de Meira? El año pasado, que fue el centenario del nacimiento de Meira, la gobernación apoyó mucho y se hicieron muchos eventos, tanto en el Cubo de Cristal, se hicieron charlas y hay muchísima gente que la recuerda, pero cada vez menos. Es algo por lo que yo trato de luchar un poquito, de que ese legado y esa memoria de Meira no desaparezca. Gracias. Y muchas gracias de verdad por este recorrido. Encantado, mucho gusto. Bueno, vamos entonces para el barrio del Prado. Para la época en Barranquilla había una élite con recursos económicos más que suficientes para crear un vecindario como el Prado, un lugar privilegiado por sus suntuosas construcciones y su ubicación dentro de la ciudad. Queríamos empezar este recorrido aquí. Dicen que esta hacienda, el Prado, inicialmente fue de los señores Benjamín Senior, que supongo que será uno de nuestros inmigrantes, ¿sí? Sí, un inmigrante judío. Y que es a él, a quien otro inmigrante, que es el señor Parrish, le ofrece, digamos, el negocio de hacer la urbanización. Digamos que Parrish tiene el conocimiento de cómo se construye, porque es ingeniero. Y De la Rosa tiene los terrenos, que es lo importante. Entonces ahí se juntan las dos voluntades para emprender un proyecto que eso tampoco es tan fortuito. Ya había una élite que tenía recursos económicos, ¿cierto? De inmigrantes y de otra gente de acá. Y necesitaba un bienestar de vida. El Prado viene a representar esa necesidad. Y los que compraron lotes lo entendieron así, que se mudaban para un sector que tenía unas características especiales urbanas.
¿Cuáles son las bondades, digamos, urbanísticas y arquitectónicas que hacen del Prado un lugar distinto a la Barranquilla que se estaba construyendo hasta ese momento? Bueno, primero es que se crea un concepto articulado de avenidas amplias y las casas se hicieron de acuerdo a los usos particulares de los propietarios. Y lo otro que también llama la atención es la vegetación, que ese también fue otro de los elementos en los cuales Parrish y Weber pusieron mucha atención de qué tipo de especies utilizaban para estas zonas verdes. Y recuerdo que una de las que no iban a usar, que no está de hecho, es el coco, ¿te acuerdas? Porque decía que las palmas de coco se tienden a inclinarse, o sea, estéticamente. Y no producen sombra. Exacto. Y el problema es buscar sombra, ¿no? El canto de los pájaros, las estatuas y las calles del vecindario evocan una época romántica en la que entre las muchas historias de tardes de tertulia, reuniones sociales y grandes fiestas nos llevan al Hotel del Prado, cuya construcción fue auspiciada por la familia Obregón, dueña de diferentes industrias en la ciudad y el departamento. El Hotel del Prado es un bien de interés cultural del ámbito nacional y fue construido por el arquitecto norteamericano Burdett Higgins. Estaba casado con la hermana de Parrish, justamente. Fue promovido por la familia Obregón, que eran unos industriales textileros, tenían empresas de plantaciones de algodón, tenían empresas de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Oye, te iba a preguntar algo, es decir, se ve que este hotel lo construyen muy poco tiempo después de que el barrio empieza a trazarse. Por consiguiente, me pregunto, ¿cómo lograron traer los servicios públicos de una ciudad que estaba creciendo, claro, como Barranquilla, pero en ese sitio distante del centro que me imagino que requería servicio de agua, servicio de luz, alcantarillado? O sea, ¿cómo fue esto? El mismo problema que tenía el barrio del Prado. Es decir, el agua que se recolectaba o se compraba y poza séptica hasta que se consolidó las empresas públicas municipales. Pero me imagino que fueron los mismos Parrish los que apoyaron ese proceso. Claro, ellos hicieron una especie de entente entre el municipio y un banco de Chicago, el Central Trust Bank. Ellos prestaron un dinero, mandaron un gerente interventor y crearon la EPM. Hay una cosa importante en Barranquilla que quizás no habíamos hablado hasta este momento y era la presencia de los clubes sociales de inmigrantes. El club italiano, el club anglo, el country club, el club alemán. O sea, que todas estas comunidades de inmigrantes tenían un club. Sí, el club de Alhambra, que era de los árabes. Eso indica que estas comunidades se articularon entre ellos mismos en la ciudad y se socializaron. El barrio del Prado, habitado por muchos inmigrantes, ahora saltamos a sus sabores, que conformaron un menú amplio en la cocina barranquillera y este será el tema de conversación que sostendré con Alex Quesep, chef del restaurante Palo de Mango. Hay como un lugar común cuando pregunto sobre las influencias que deja la presencia siria, libanesa y palestina en Colombia, y es que todos los caminos conducen a la cocina. Y todo el mundo me dice, indudablemente es en la cocina donde esa huella se puede verificar más. Por eso recurrimos a ti un poco para que nos describas, en tu opinión, en qué consistió esa influencia. La presencia culinaria es lo que primero queremos recurrir o lo que necesitamos cuando queremos rememorar o cuando queremos comer como comíamos en el lugar de donde venimos. Y como lo dice, y partamos de Silvana Bonfante Gloria, una antropóloga de la Universidad de los Andes barranquillera que vive en España. Su tesis de grado fue la influencia de la cocina árabe en la cocina del Caribe colombiano. Y Silvana dice, pues qué mejor manera de olvidar la migración cuando se olvida que lo propio alguna vez fue ajeno. Recordemos que algunos ingredientes de origen europeo o de origen incluso asiático ya estaban en América porque ya los españoles habían llegado acá. Entonces cuando esta gente llega ya empiezan a encontrarse ciertos ingredientes, empezaron a hacer su cocina como todas las cocinas que inicialmente era la cocina de la casa, pero posteriormente esta cocina de la casa se fue generalizando y esta cocina de la casa sale a la calle y algunas de las personas que habían trabajado, mujeres mayoritariamente, en las casas de familias árabes ya eran, dicho en el lenguaje de lo que son las identidades culinarias, ya eran portadoras o portadores de esa tradición. Yo creo que a los colombianos que somos tan geniales
y somos tan supervivientes de muchas circunstancias, a veces nos ha hecho falta un poco más de la inventiva del tío Gabo, y lo dijo mucho Mauricio Silva, el periodista. ¿Por qué no se ha bautizado esa cocina árabe o todo eso que ha resultado que ya es una revoltura? Porque es una revoltura maravillosa, porque no tiene un nombre. Y como dijo, creo que alguna vez Juan Gosaín dice, nosotros somos productos del Caribe, con W, unión de la caribañola y del quibbe. ¿Y en qué momento te preocupas tú por empezar a documentar esa huella? Desde que mi cabeza perturbada se empezaba a preguntar desde niño por qué los abuelos hablan distinto al lenguaje que yo estoy hablando, por qué se dicen unas palabras, por qué yo me como en la calle una carimañola y por qué adentro en mi casa hay un quibbe y por qué ciertas dinámicas son distintas en un lado y en el otro. Entonces yo creo que desde niño empecé a captar con la memoria, con los recuerdos y sobre todo con lo que mordía. Porque finalmente, si la vida no tiene memorias, no tiene nada para contar. Muchas gracias. Dentro de la ciudad hay otra ciudad a escala en la que reposan los muertos. Recorrerla para despertar esa memoria de los inmigrantes y fotografiarla es otra manera de encontrar a esos antepasados que se asentaron tan profundamente en estas tierras, que entregaron hasta sus huesos para convertirse en las semillas que hacen de Barranquilla una ciudad diferente a la que he recorrido en mi viaje. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Bien, ya listo para este tercer día. Tercer día de biografías urbanas. Estamos en la puerta de entrada del Cementerio Universal, que es un cementerio de libres. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento en que no podían sepultar personas en cementerios católicos porque la iglesia prohibía por no estar bautizados, y que en la fe este cementerio dio posibilidades a los luteranos, los protestantes, los judíos, los agnósticos, los ateos y los suicidas tuviesen un espacio, digamos, final, el final de su vida, ¿no? Este es el mausoleo de su fundador, Evaristo Obregón Arjona. Esto, como puedes ver, es mármol traído de afuera. Y en la parte de adentro hay una catacumba, como de unos 4 metros de profundidad, en el cual está ahí sepultado Alejandro Obregón, Wow. el famoso pintor colombiano. Sobreviven todavía algunas lápidas. Por ejemplo, Que son muy antiguas porque esta persona murió en 1908. Sí, y aquí él también murió Y nació igual. en Curazao. Nacieron en Curazao, probablemente sean holandeses o judíos. Él nació en Hamburgo, En Alemania. Hamburgo, Alemania. Y este también, Nassim Kisser. Es que un poco la lección aquí es que esta ciudad acogió a los inmigrantes en vida, pero también en la muerte. Sí, correcto. Pues muchas gracias por este recorrido, ha sido increíble, Adlai, de verdad. Gracias a ti. La presencia de los inmigrantes en Barranquilla la han enriquecido con una diversidad étnica fuerte y vital, expresada en su cocina tan oriental pero caribeña, en su literatura, en su tejido empresarial, en el contexto musical de Shakira, hija de familias de inmigrantes de Palestina y España, y cuyo éxito bien podría explicarse por haber nacido en ese contexto familiar y cultural. Barranquilla es un muy buen ejemplo de cómo los inmigrantes pueden integrarse en una sociedad y al mismo tiempo ayudar, no solo a enriquecer su acervo cultural y productivo, sino también ayudar en la construcción de una sociedad única y particular, que, de manera paradójica, resulta universal. Dejo a Barranquilla, que ha sido una gran experiencia en mi propósito de recorrer 10 ciudades colombianas para encontrar su historia y cultura de sus monumentos, calles y edificaciones, y continúo este gran viaje hacia Valledupar, en donde 3 etnias zanjan sus diferencias a ritmo de acordeón. Esto será en la próxima biografía urbana.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.